Nuevamente buenos días a todos, un saludo a quienes también nos siguen por los diferentes medios de comunicación, que todos tengan un buen domingo. Motivados por la palabra de Dios, nos reunimos el día de hoy como creyentes para agradecerle al Señor por el don de la fe y para pedirle ya de este inicio nos mantenga siempre vigilantes en preparación a su venida. Las imágenes que utilizan los escritores bíblicos hoy están cargados de mucha enseñanza. Por un lado está la memoria, la noche, el estar despiertos, la fe. Son imágenes que nos ayudan a seguir caminando como cristianos, como creyentes, esperando aquel gran día, el día de la segunda y definitiva llegada de Jesucristo, quien nos prometió que regresaría y que con su llegada inaugurará definitivamente el reino de Dios. La primera lectura, tomada del capítulo 18 del libro de la Sabiduría, es una relectura en tono de memorial de un acontecimiento vital para el pueblo de Dios, de un acontecimiento de suma importancia también para nosotros cristianos, la noche en que el pueblo de Dios experimenta su liberación. Son liberados de aquella esclavitud en la que vivían, dice el texto. Aquella noche fue dada a conocer de antemano a nuestros padres, para que sabiendo con seguridad en qué juramento habían creído, se sintieran reconfortados. Recordemos que el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de la esclavitud de los egipcios. Entonces ese pueblo hace memoria de su salvación. Es un memorial lo que hace, sabiendo que es más que un simple recuerdo. Es memorial porque se mira el pasado, agradecidos por la mano salvadora de Dios, pero al mismo tiempo se reafirma aquel deseo de Dios de salvar a su pueblo en cualquier momento y frente a cualquier esclavitud que esté sufriendo. En otras palabras, el hacer memoria de algo es también tener conciencia de que Dios nos salvará hoy, que su acción salvadora no solo quedó en el pasado. Entonces, reflexionemos un poco. Así como Dios liberó al pueblo israelita de la esclavitud de los egipcios, así también quiere liberar hoy, probablemente, la situación por lo menos para nosotros católicos cristianos en Bolivia, no es seguramente semejante a la situación social de aquel tiempo. Sin embargo, debemos reconocer que estamos también necesitados de la acción liberadora de Dios. Estamos necesitados de que Dios siga actuando en medio nuestro. Entonces preguntémonos, ¿de qué necesitamos ser liberados hoy? Seguramente de muchas cosas. Pienso, por ejemplo, que necesitamos ser liberados de nuestra apatía frente a lo religioso, de nuestra falta de compromiso en muchas comunidades, del poco fervor misionero que manifestamos, de nuestro poco rol profético en la sociedad que nos hace cómplices de tantas cosas malas por las que sufrimos y sufren los demás. Dios espera de nosotros que también desde nuestro testimonio cristiano no estemos mudos frente al sufrimiento de nuestro pueblo y seamos capaces de denunciar toda injusticia. La segunda lectura, texto tomado de la carta a los Hebreos, nos recuerda la importancia de la fe en nuestra vida. Nos dice, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. En otras palabras, la fe debe traducirse en confianza. Por eso después el texto habla del testimonio de Abraham, nuestro padre en la fe, quien gracias a la fe esperó y confió en Dios. Creo que ese mismo testimonio de Abraham lo podemos encontrar hoy en tanta gente que confía en Dios y animados por esa confianza viven su ser cristianos, en algún caso incluso en territorios donde aún se persigue y se mata por causa de la fe. Pensemos en tantos cristianos
que viven en territorios hostiles, maltratados por la violencia del terrorismo. Agradecemos a Dios por su testimonio de fe. Pero sin ir muy lejos, miremos el testimonio de fe de hermanas y hermanos bolivianos que frente a un mundo secularizado, frente a un mundo que busca construir sociedades lejos de Dios, dan testimonio de su fe. Gracias por esa gente sencilla que poniendo la confianza en Dios hace que su vida sea más llevadera. Pero no cabe duda que nuestra fe debe también transformarse en actitud concreta. De eso nos habla hoy el Evangelio. Nos llama a estar vigilantes. Nos dirá el mismo Jesucristo: felices los servidores a quien el Señor encuentra velando a su llegada. La actitud de estar vigilantes, queridos hermanos, de velar, no es una actitud pasiva. Por el contrario, es una actitud que debe generar en nosotros un movimiento interior que se traduce a su vez en acción. Quien está vigilante es aquel que se preocupa también por la situación de los demás, por la situación del hermano o la hermana. Entonces la solidaridad será su carta de presentación. Quien está vigilante es quien se preocupa por su entorno en el que vive. Entonces se compromete por el cuidado de la creación, tomando acciones concretas y no solo cayendo en la moda o el discurso teórico. Quien está vigilante es quien se preocupa por hacer presente a Dios en todo lugar. Entonces su testimonio de vida será cada vez más cristiano, vivirá los valores cristianos donde esté. Pero así como Jesús en el Evangelio de hoy nos invita a estar despiertos, es al mismo tiempo una invitación a no dejarse vencer por el sueño. Debemos estar también atentos a todo aquello que nos quiere hacer dormir. Entonces, cuidado con aquello que nos quiere hacer caer en una falsa esperanza, por ejemplo, o peor aún, creando ídolos en nuestra vida. Busca que pongamos nuestra confianza en esos ídolos y no en Dios. Por ejemplo, cuidado con el ídolo del poder, que nos hace pensar que debemos ganar poder a toda costa, incluso desacreditándonos los unos a los otros o mintiéndonos. Cuidado con el ídolo del dinero, que nos hace pensar que solo el dinero nos trae la felicidad y nos preocupamos por acumular y nos olvidamos de compartir. En pocos días celebraremos como iglesia una gran solemnidad, la Asunción de María a los cielos. Ese gran acontecimiento que nos trae a memoria la imagen de María elevada a los cielos debe significar también para nosotros un compromiso concreto en construir nuestra sociedad, poniendo nuestra mirada, sí, en las realidades celestiales, pues de ahí venimos, porque somos creación de Dios y ahí debemos volver. Pero esto significa que sin desentendernos de nuestra realidad, seamos capaces de construir una sociedad cimentada, sobre todo en aquellos valores que nos enseñó Jesucristo. Porque muchas veces, debemos reconocerlo, podemos caer en un error, en espiritualizar tanto nuestra vida, que estando conscientes en aquellas realidades celestiales, nos olvidamos de vivir aquí, en la tierra, la fraternidad, la reconciliación, el perdón, la justicia, la verdadera paz, etc. Pidamos que por la intercesión de María, ejemplo de creyente, nos ayude a estar siempre vigilantes, a estar preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada.